¿Qué pasaría si la persona en la que más confiaba se convirtiera en el arquitecto de tus mayores miedos? Esta inquietante pregunta rondaba en la mente de María mientras miraba por la ventana de su modesto apartamento en la Ciudad de México, los vibrantes sonidos de la calle abajo contrastando bruscamente con el tumulto dentro de ella. El mundo parecía pulsar con vida. Sin embargo, ella se sentía atrapada en un caleidoscopio de sueños destrozados y esperanzas magulladas. María, una joven de 20 años, era conocida por su radiante sonrisa y su risa contagiosa. Siempre había sido la que levantaba a los demás con su calidez, pero debajo de esa fachada alegre había un corazón cargado de vulnerabilidad y aspiraciones no cumplidas. Creciendo en una familia que había luchado para llegar a fin de mes, María había soñado con una vida llena de amor, estabilidad y éxito. Sus padres le habían inculcado los valores del trabajo duro y la perseverancia, animándola a seguir su pasión por la arquitectura. Como heredera de un legado modesto en el negocio inmobiliario, imaginaba un futuro donde pudiera transformar el nombre de su familia en algo extraordinario. Sin embargo, esos sueños ahora se sentían como ecos lejanos, ensombrecidos por la escalofriante realidad de su matrimonio con Carlos, un hombre que alguna vez parecía encarnar todo lo que ella había querido. Su historia de amor había comenzado en un torbellino de romance durante un vibrante festival en Madrid. La música, las risas y la embriagadora sensación de posibilidad los había unido. Carlos, con sus profundos y cautivadores ojos y su encantador acento, había pintado grandes visiones de su futuro, una vida llena de éxito, aventura y apoyo mutuo. María había sentido una conexión emocionante que trascendía lo ordinario. En medio de risas y promesas, dijo sí, quiero demasiado rápido, atrapada en un sueño que estaba destinado a convertirse en una pesadilla. A medida que pasaban los meses, la encantadora fachada comenzó a agrietarse. El hombre que alguna vez le había tomado la mano con ternura ahora ejercía control con un agarre frío. Las vibrantes calles de la Ciudad de México, que alguna vez fueron un telón de fondo para sus sueños compartidos, se convirtieron en una prisión de duda y miedo. El encanto de Carlos se transformó en manipulación, sus palabras amorosas se retorcieron en herramientas de coerción emocional. María se sintió sofocada por sus demandas, sus aspiraciones eclipsadas por su obsesiva atención al beneficio financiero. Las risas que alguna vez llenaron su hogar fueron reemplazadas por un silencio opresivo, un escalofriante recordatorio del amor que se había convertido en algo siniestro. Fue durante uno de estos momentos sofocantes que María descubrió que estaba embarazada. La noticia, que debería haberla llenado de alegría, encendió un tipo diferente de miedo. En su corazón, esperaba que este hijo pudiera cerrar el creciente abismo entre ellos, reavivando el amor que parecía desvanecerse con cada día que pasaba. Sin embargo, a medida que las semanas avanzaban, el comportamiento de Carlos se volvía cada vez más errático. Su obsesión por el dinero escaló, y comenzó a exigir que ella transfiriera su herencia a su nombre, enmarcándolo como un acto de amor. El corazón de María se hundió, sentía que su identidad se desvanecía, sus sueños se disolvían en una bruma de control y tormento psicológico. El conflicto alcanzó su aterrador clímax una noche fatídica cuando María experimentó las primeras contracciones, un recordatorio de la nueva vida que florecía dentro de ella. En lugar de apoyo, se encontró con la ira de Carlos, sus amenazas puntuando su agonía. El hombre que alguna vez adoró se había transformado en un tirano, su avaricia eclipsando cualquier resto de afecto. Mientras yacía allí, sintiendo el dolor del inminente parto y el peso de su realidad fracturada, María supo que tenía que escapar de esta pesadilla antes de que la consumiera por completo. En medio de este caos, Juan, su amigo y vecino de hace mucho tiempo, se convirtió en su salvavidas. Siempre había visto a través de la fachada, reconociendo el costo que el comportamiento de Carlos había tenido en ella. Con una determinación que reflejaba su propia desesperación, intervino, buscando ayuda cuando María se sentía demasiado paralizada para hacerlo por sí misma. La policía llegó justo a tiempo, su presencia rompiendo el ciclo de abuso que la había atrapado. En la intensidad del momento, María se encontró impulsada hacia un nuevo capítulo, uno que redefiniría su propia existencia. Al enfrentar las pruebas del parto en una sala de hospital, rodeada de profesionales que la trataban con la dignidad y el cuidado que le habían sido negados durante tanto tiempo, María sintió que una chispa de esperanza se encendía dentro de ella. El nacimiento de su hija, a quien llamó Sofía,
simbolizaba no solo la llegada de una nueva vida, sino el amanecer de su transformación. Con cada llanto de su recién nacida, María encontró la fuerza para reclamar su identidad, despojándose de las capas de miedo que la habían cubierto durante demasiado tiempo. Las secuelas de su ordeal no fueron fáciles. María enfrentó la abrumadora tarea de sanar de su trauma mientras navegaba por las complejidades de la maternidad soltera. Las batallas legales que siguieron al arresto de Carlos fueron agotadoras, pero se convirtieron en un testimonio de su resiliencia. Con el apoyo de Juan, sus hermanas Carmen y Sofía, y un equipo legal dedicado, María comenzó a reconstruir su vida. El café biblioteca que había imaginado ya no era solo un sueño, se convirtió en un santuario para ella y otros, un lugar donde las historias se entrelazaban con el aroma del café recién hecho, cada rincón impregnado de calidez y color. Esta nueva empresa simbolizaba el viaje de María de víctima a victoriosa, una transformación marcada por la profunda realización de que podía moldear su propio futuro. El café biblioteca se convirtió en un vibrante centro para la comunidad, un testimonio de su fuerza y creatividad. A través de historias y experiencias compartidas, fomentó un sentido de pertenencia y empoderamiento, convirtiendo su dolor en propósito. A medida que María navegaba por los altibajos de su nueva vida, aprendió lecciones invaluables sobre sí misma y el poder de la resiliencia. El viaje estuvo lleno de desafíos, pero cada paso hacia adelante fue un testimonio de su inquebrantable espíritu. Ella había estado atrapada por el miedo, pero ahora caminaba con un renovado sentido de propósito, impulsada por el amor hacia su hija y la esperanza de un mañana más brillante. En el tapiz de su vida, la historia de María sirve como un poderoso recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, existe el potencial para el renacimiento y la renovación. A través de sus luchas, encontró su voz, su fuerza y una comunidad que abrazó su viaje. Su transformación de una mujer atrapada en las garras del abuso a un faro de empoderamiento resuena con la verdad de que el amor, la esperanza y la resiliencia pueden iluminar incluso los caminos más sombríos. El viaje de María no es solo suyo, es un reflejo de las innumerables mujeres que luchan contra las mareas de la adversidad, reclamando sus narrativas y forjando nuevos futuros con valentía y convicción. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el viaje de María hacia la sanación y el empoderamiento fue todo menos lineal. Cada día traía consigo un nuevo conjunto de desafíos que ponían a prueba su determinación, empujando sus límites emocionales y físicos al borde. El café biblioteca, que inicialmente había sentido como un faro de esperanza y un símbolo de su desafío, pronto se convirtió en un campo de batalla para sus inseguridades y miedos. Una mañana fresca, mientras el sol filtraba a través del vibrante papel picado colgado sobre el café, María miró las mesas vacías que esperaban a los clientes. A pesar de sus esfuerzos por promocionar el espacio, el tráfico peatonal seguía siendo escaso durante la semana. El peso de la incertidumbre financiera presionaba fuertemente sobre sus hombros. Había invertido sus ahorros en este emprendimiento, creyendo que era la clave para su independencia, pero ahora la realidad de los fondos menguantes se cernía ominosamente. Cada venta era una pequeña victoria, pero se sentían ensombrecidas por el miedo siempre presente al fracaso. Una tarde, mientras cerraba el café, María se encontró con la repentina presencia de Mariana, una excompañera de la escuela de arquitectura. Mariana siempre había sido la ambiciosa, rápida en perseguir el éxito y el reconocimiento. Entró en el café con un aire de confianza que María tanto envidiaba como admiraba. «Este lugar es encantador, María. Pero escuché por ahí que no va muy bien», dijo, su sonrisa desvaneciéndose al examinar las sillas vacías. María sintió un pinchazo de humillación. «Todavía estoy encontrando mi camino». «Es un proceso», respondió, forzando una sonrisa que se sentía frágil en sus labios. Sin embargo, la competencia no expresada entre ellas persistía como un invitado no deseado. La presencia de Mariana, aunque inicialmente alentadora, pronto se convirtió en un recordatorio de la vida que María había imaginado pero que sentía cada día más lejana. A lo largo de las semanas siguientes, Mariana comenzó a visitar regularmente, ofreciendo consejos y sugerencias no solicitadas que a veces se sentían más como críticas que como apoyo. ¿Has pensado en organizar eventos? Necesitas crear un ambiente, insistió una tarde, sus ojos brillando con una mezcla de ambición y urgencia. María asintió, tratando de absorber el consejo, pero por dentro sentía un aumento de duda.
Cada sugerencia le hacía darse cuenta de cuánto le quedaba por aprender, de cuán sin pulir era realmente su visión. Una noche fatídica, después de un día particularmente agotador, María se encontró sola en el café, el silencio amplificando sus pensamientos. Reprodujo las palabras de Mariana en su mente, sintiendo la punzada de la insuficiencia. En ese momento, no pudo evitar cuestionar su decisión de abrir el café en primer lugar. ¿Había sido ingenua al pensar que podría forjar su propio espacio en un mundo que tan a menudo la había marginado? A medida que los días se convertían en semanas, esos sentimientos de duda se intensificaron, especialmente cuando se encontró con Carlos en un evento local. Incluso tras las rejas, tenía una manera de atormentar sus pensamientos. La observaba desde la distancia, con una sonrisa burlona en sus labios, como si se burlara de sus esfuerzos. La vista de él despertó una tempestad de emociones, una mezcla de ira, miedo y un persistente sentido de traición. Habían compartido sueños, pero ahora él era un espectro de la vida de la que luchaba tan duro por escapar. El costo emocional de navegar su nueva vida comenzó a manifestarse físicamente. Las noches largas en el café la dejaban exhausta, y el estrés de una posible ruina financiera afectaba su salud. Una noche, mientras se preparaba para cerrar, una oleada de mareos la envolvió. Tropezó, aferrándose al mostrador en busca de apoyo. El pánico la dominó al darse cuenta de que no podía permitirse estar mal. Con Sofía dependiendo de ella para todo, no podía permitir que la debilidad se asomara. En medio de sus luchas, los pequeños actos de bondad de su comunidad comenzaron a tejer un hilo reconfortante en su vida. Los clientes habituales, atraídos por su calidez y el ambiente acogedor del café, comenzaron a dejar notas de aliento. «Tu café hace que mi día sea más brillante», decía una. «Mantén vivo el sueño», alentaba a otra. Cada mensaje era un salvavidas, recordándole que no estaba sola en esta lucha. Sin embargo, a medida que María comenzaba a forjar conexiones con sus clientes, se encontró con otro obstáculo, los prejuicios sociales que acompañaban su estatus como madre soltera. Durante una de las reuniones del vecindario, donde los dueños de negocios locales se reunían para discutir estrategias de mejora comunitaria, María habló con pasión sobre su visión para el café. Pero al presentar sus ideas, pudo sentir el peso del juicio en el aire. Un grupo de dueños de negocios mayores intercambió miradas, su escepticismo palpable. «¿Qué sabe una joven con un hijo sobre dirigir un negocio?», murmuró uno, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. La picazón de su incredulidad ardió profundamente. María luchó por mantener la compostura, pero las palabras resonaron dolorosamente, recordándole los prejuicios que había enfrentado durante tanto tiempo. En ese momento, sintió un aumento de determinación entrelazada con las sombras de la duda. Había luchado demasiado para permitir que el prejuicio dictara su camino. Mientras navegaba por estos paisajes emocionales, María encontró un aliado inesperado en Juan. Él había sido un amigo leal, apoyándola silenciosamente en los momentos más oscuros. Una tarde, él la sorprendió al traer un montón de libros y una propuesta para ayudarla a organizar un evento de lectura comunitaria en el café. «Tienes un don para contar historias», María la animó, con los ojos sinceros. «Compartamos ese don con los demás. Podría atraer clientes y crear un sentido de comunidad». Por primera vez en meses, María sintió un destello de emoción. La idea de organizar un evento comunitario reavivó su pasión por compartir historias y conectar con otros. Pero a medida que se acercaba la fecha, la autocrítica se infiltró una vez más. ¿Y si nadie aparecía? ¿Y si sus esfuerzos fracasaban? La noche del evento llegó, y el café zumbaba con una energía nerviosa. María se quedó detrás del mostrador, su corazón latiendo con fuerza mientras observaba las sillas llenarse con rostros familiares. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, se encontró con desafíos inesperados. Un corte de energía sumió al café en la oscuridad, dejándola buscando velas y tratando de tranquilizar a sus invitados. La emoción inicial se desvaneció, y comenzaron a circular susurros de decepción. En ese momento, María sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Esperaba que este evento no solo atrajera a los clientes, sino que también sirviera como un testimonio de su resiliencia. En cambio, se sentía como otro fracaso más. Pero cuando encendió las velas,
iluminando la habitación con un cálido resplandor, sucedió algo inesperado. La comunidad se unió, compartiendo historias, risas e incluso algunas canciones. A medida que avanzaba la noche, María se dio cuenta de que la conexión que forjaron en ese momento eclipsó los contratiempos iniciales. El evento se convirtió en una celebración de resiliencia, un reflejo de sus historias colectivas. El corte de energía, en lugar de señalar el fracaso, se transformó en un momento de unidad. En los días que siguieron, el café comenzó a florecer. La noticia del evento de lectura se esparció, y los clientes regresaron, ansiosos por compartir sus propias historias. María se encontró rodeada de un tapiz de voces, cada una entrelazada con la suya. Los momentos de duda y desesperación comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un renovado sentido de propósito. Sin embargo, justo cuando las cosas parecían mejorar, las sombras de su pasado se cernieron una vez más. Las batallas legales de Carlos estaban lejos de terminar. A pesar de su encarcelamiento, seguía siendo una amenaza latente, un recordatorio de la vida de la que había luchado por escapar. El costo emocional de su presencia, incluso desde la distancia, amenazaba con deshacer el progreso que había hecho. A medida que María lidiaba con estos nuevos desafíos, se encontró en una encrucijada. ¿Dejaría que el miedo de su pasado dictara su futuro? ¿O continuaría levantándose, impulsada por el amor por su hija y la comunidad que la había abrazado? En los momentos tranquilos de reflexión, María comenzó a entender que su viaje no solo trataba de superar obstáculos, se trataba de redefinir su identidad frente a la adversidad. Una vez se había sentido atrapada por el miedo, pero ahora tenía el poder de dar forma a su narrativa. Con cada desafío que enfrentaba, aprendió que la resiliencia no era la ausencia de miedo, sino el coraje de confrontarlo de frente. El camino por delante seguía siendo incierto, pero María ya no estaba sola. Con el apoyo de su nueva comunidad, la amistad inquebrantable de Juan y el amor por su hija, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Su historia aún se estaba desarrollando, y estaba decidida a escribirla en sus propios términos. A medida que María se acomodaba en un nuevo ritmo en el café, la vida le lanzó una serie de desafíos inesperados, cada uno más desafiante que el anterior. Una tarde de viernes, mientras organizaba meticulosamente los pasteles en la vitrina, recibió una llamada telefónica que aceleró su corazón. Era el arrendador informándole que, debido a reparaciones imprevistas en el edificio, su renta aumentaría significativamente. La noticia fue como un golpe en el estómago. Ya era una lucha mantener a flote el café, y esta nueva carga financiera amenazaba con hundir por completo sus sueños. Esa noche, mientras el café zumbaba con la actividad de la multitud del fin de semana, la mente de María corría con las implicaciones de la llamada. Sentía una presión en su pecho, una manifestación física del estrés que la consumía. Las risas y charlas a su alrededor se volvieron apagadas, como si estuviera sumergida bajo el agua, tratando de aferrarse a momentos efímeros de alegría mientras era arrastrada a un torbellino de ansiedad. Se forzó a sonreír a sus clientes, pero por dentro se estaba hundiendo, lidiando con el miedo de que cerrar el café significaría perder no solo su negocio, sino su identidad como emprendedora resiliente y madre dedicada. En los días que siguieron, sus noches se volvieron inquietas. María se revolvía en la cama, atormentada por pesadillas sobre fallar a su hija, Sofía, y a la comunidad que había comenzado a abrazarla. La fatiga se asentó en sus huesos, y se encontró más propensa a explotar ante las más pequeñas provocaciones. Una noche, cuando Juan llegó para ayudar con el papeleo del café, ella estalló contra él por un error menor. El dolor en sus ojos la hizo sentir instantáneamente arrepentida, pero la presión que sentía era como un torno, exprimiendo la compasión de su corazón. Juan, sintiendo su tormento, se acercó a ella suavemente. «María, sé que estás bajo mucha presión», dijo, con voz suave pero firme. «Pero no puedes seguir alejando a todos. Estamos aquí para ti». Sus palabras cortaron a través de su neblina de desesperación, pero también encendieron un destello de vergüenza. ¿Realmente lo estaba alejando, o simplemente estaba tratando de protegerse de más decepciones? Mientras navegaba por estas aguas emocionales, un viejo amigo de su pasado resurgió inesperadamente. Isabel, una madre soltera que conocía desde la infancia, se puso en contacto con un mensaje sobre un grupo de apoyo local para mujeres emprendedoras.
Es una gran manera de hacer contactos y compartir recursos, escribió Isabel, con entusiasmo palpable. María dudó, atrapada entre el miedo de exponer sus vulnerabilidades y la esperanza de encontrar apoyo. Después de mucho debate interno, decidió asistir a la reunión, impulsada por la desesperada necesidad de camaradería. La primera sesión fue una revelación. Rodeada de mujeres que compartían luchas similares, María sintió una conexión inmediata. Cada historia resonaba con la suya, llena de sueños y contratiempos, risas y lágrimas. Sin embargo, justo cuando comenzó a sentir un sentido de pertenencia, una conversación se tornó amarga. Una de las mujeres, una empresaria exitosa, desestimó el café de María como meramente un pasatiempo. Necesitas pensar en grande si quieres hacer un verdadero impacto, dijo con desdén, su condescendencia palpable. Las palabras golpearon a María como un golpe físico, reavivando sus inseguridades. Al regresar a casa esa noche, María fue consumida por la duda. Había venido en busca de empoderamiento, pero en cambio se sintió despojada de su valor. El café, que alguna vez simbolizó su triunfo sobre la adversidad, ahora se sentía como una bola y cadena. Se sirvió un vaso de agua, pero poco hizo para apagar la creciente marea de desesperación. ¿Alguna vez podría liberarse de los juicios de los demás, especialmente cuando resonaban con sus propias críticas internas? Mientras tanto, los problemas legales de Carlos continuaban complicando su vida. Aunque estaba tras las rejas, tenía una forma de manipular situaciones, contactando a sus conocidos mutuos para generar problemas. Una noche, María recibió un mensaje amenazante de un número desconocido, un escalofriante recordatorio de su poder para interrumpir su recién encontrada paz. El miedo a su influencia se cernía sobre ella, oscureciendo sus intentos de estabilidad. Se sentía atrapada, como si las paredes de su café, que alguna vez fue un santuario, se cerraran sobre ella. A medida que pasaban las semanas, la salud de María comenzó a deteriorarse. La acumulación de estrés se manifestó físicamente, luchaba contra dolores de cabeza frecuentes y fatiga que persistía como un invitado no deseado. Una noche, mientras se preparaba para otro evento comunitario, colapsó en el cuarto trasero del café, su cuerpo finalmente rebelándose contra la presión implacable. Cuando Juan la encontró, con preocupación grabada en su rostro, María no pudo deshacerse de la sensación de fracaso. Había dejado que sus sueños la consumieran, y ahora su salud estaba pagando el precio. La comunidad se unió a ella durante su recuperación, ofreciéndose a ayudar con el café mientras ella tomaba tiempo para sanar. María estaba agradecida, pero no podía sacudirse la molesta sensación de que estaba siendo una carga para quienes la rodeaban. Los gestos amables se sentían como recordatorios de su fragilidad, y luchaba con la idea de ser una fuente de fortaleza para los demás mientras luchaba por encontrar su propio camino. Con su energía regresando lentamente, María decidió enfrentar los obstáculos de frente. Organizó una reunión con su arrendador para discutir el repentino aumento de la renta. Armada con determinación y una clara visión de su valor, presentó su caso, abogando por un acuerdo más manejable. Para su sorpresa, el arrendador fue receptivo y llegaron a un compromiso que aligeró su carga financiera. Fue una pequeña victoria, pero reavivó las brasas de su resolución. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentir un sentido de control sobre su situación, surgió un nuevo desafío. Un periódico local publicó un artículo destacando las luchas de las empresarias en la comunidad, pero curiosamente, pintó un cuadro negativo del café de María, enfocándose en sus dificultades financieras y falta de clientela. La reacción fue inmediata. Las redes sociales zumbaban con especulaciones y juicios, y pronto, María se encontró enfrentando susurros y miradas de reojo de sus vecinos y antiguos amigos. El costo emocional del artículo fue fuerte. María se sintió expuesta, como si sus vulnerabilidades estuvieran a la vista del mundo para ser escrutadas. El café, que alguna vez fue un símbolo de su desafío, ahora se sentía como un blanco. El peso de la percepción pública recaía sobre ella, oscureciendo el sentido de comunidad que había trabajado tan duro por cultivar. Comenzó a dudar de su decisión inicial de abrir el café, cuestionando si realmente se había burlado de sí misma. En medio de esta agitación, Juan seguía siendo un pilar firme de apoyo. La animó a hablar, a compartir su versión de la historia. «Déjalos ver el verdadero tú, María», le instó,
su voz firme. Tienes una historia que vale la pena contar y merece ser escuchada. Su fe en ella reavivó una chispa de esperanza, pero el miedo a un juicio mayor la contenía. En un momento de vulnerabilidad, María se abrió a Juan sobre sus miedos. ¿Y si no estoy hecha para esto? ¿Y si solo soy una broma para todos? Podía oír el temblor en su voz mientras el peso de sus inseguridades salía a la superficie. Juan extendió su mano, colocando una mano reconfortante sobre la suya. No eres una broma. Eres una sobreviviente. Has enfrentado tanto ya. No dejes que esto te defina. Sus palabras resonaron, y por primera vez, sintió la posibilidad de recuperar su narrativa. Con una nueva determinación, María decidió luchar, no solo por sí misma, sino por las mujeres en su comunidad que enfrentaban desafíos similares. Organizó una reunión comunitaria, invitando a los locales a discutir la importancia de apoyar a los negocios liderados por mujeres. En su corazón, sabía que esto era más que solo su café, se trataba de crear un espacio para voces que habían estado silenciadas durante mucho tiempo. A medida que se acercaba la reunión, María luchó con la duda, pero impulsada por el apoyo de su comunidad y la inquebrantable creencia de Juan en ella, subió al pequeño escenario, con el corazón acelerado. La sala estaba llena de rostros familiares, cada uno un recordatorio del viaje que habían compartido. Tomando una respiración profunda, comenzó a hablar, vertiendo su corazón en sus palabras. Cada uno de nosotros tiene una historia que vale la pena contar. Cada uno de nosotros ha enfrentado desafíos que amenazan con silenciarnos. Pero juntas, podemos crear una comunidad que eleve y empodere. Con cada palabra, María sintió que el peso de su pasado comenzaba a levantarse, reemplazado por un sentido de propósito. Mientras la multitud escuchaba atentamente, una ola de solidaridad la envolvió, uniéndolos en sus luchas compartidas. La reunión se convirtió en un punto de inflexión. A medida que María compartía su viaje, otros comenzaron a compartir el suyo, creando un tapiz de resiliencia y fortaleza. Los murmullos de duda comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un coro de aliento. Con cada historia, María sentía que sus propios miedos disminuían, reemplazados por un sentido de pertenencia y empoderamiento. En las semanas que siguieron, el café comenzó a prosperar de nuevo. Los clientes regresaron, atraídos no solo por el café y los pasteles, sino por el sentido de comunidad que María había cultivado. Los eventos florecieron y el café se convirtió en un centro para contar historias, sanar y conectar. Sin embargo, las sombras de su pasado seguían siendo un recordatorio constante de su viaje. La influencia de Carlos aún se cernía, y mientras navegaba este nuevo capítulo, María se preparaba para la inevitable confrontación. Sabía que tenía que estar lista para enfrentar lo que viniera, no solo por ella misma, sino por Sofía y la comunidad que la había abrazado. En este viaje transformador, María descubrió que el verdadero empoderamiento no se encontraba en la ausencia de miedo, sino en la fuerza para confrontarlo. Había aprendido a levantarse, una y otra vez, a pesar de los contratiempos. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, estaba lista para enfrentarlo de frente, impulsada por el amor de su hija, el apoyo de su comunidad y una creencia inquebrantable en su propia resiliencia. Cada paso que daba era un testimonio de la fuerza que siempre había estado dentro de ella, esperando ser liberada. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre el café, María se preparaba para el próximo evento comunitario mensual. Había decidido organizar una noche de cuentos, invitando a los locales a compartir sus experiencias, luchas y triunfos. Era una celebración de la resiliencia, una forma de entrelazar sus narrativas en un tapiz colectivo de fortaleza. Pero justo cuando la emoción crecía dentro de ella, una llamada telefónica hizo añicos su optimismo. Era Juan, su voz impregnada de urgencia. «María, necesitas venir a la estación de policía. Carlos está libre bajo fianza», dijo, las palabras golpeándola como una bofetada en la cara. El mundo a su alrededor se desdibujó por un momento mientras procesaba las implicaciones. Carlos, el hombre que le había causado tanto dolor, estaba libre nuevamente. Una ola de pánico la invadió y sintió que su corazón latía descontroladamente. «No puedo, él no puede estar libre», balbuceó, la realidad de la situación cayendo sobre ella. «¿Qué significa esto para nosotros?» «No lo sé,
Pero necesitas protegerte. Debes ser cautelosa, respondió Juan, su preocupación palpable. María colgó el teléfono y se hundió en una silla en el café, sintiendo como si el suelo se hubiera movido bajo ella. El café, que se había convertido en su santuario, ahora parecía un lugar precario que daba a un abismo de incertidumbre. ¿Vendría Carlos tras ella? ¿Trataría de sabotear todo por lo que había luchado? El miedo era abrumador, sofocante. En los días que siguieron, María luchó por mantener la compostura. Se sentía como una marioneta en un hilo, los hilos invisibles de la ansiedad tirando de ella en todas direcciones. Apenas podía concentrarse en los preparativos para la noche de cuentos, su mente nublada con pensamientos sobre la posible represalia de Carlos. Cada crujido de las tablas del café hacía que su corazón se acelerara. Los sonidos antes reconfortantes del bullicioso café ahora se sentían como una tormenta inminente. A medida que llegaba la noche de la historia, María se plantó frente a una multitud de rostros familiares, su corazón latiendo con fuerza. Se había preparado para hablar, pero al mirar a su alrededor, una abrumadora ola de vulnerabilidad la envolvió. El mero acto de compartir su historia se sentía como exponerse a la persona a la que más temía. Sin embargo, sabía que este era su momento para reclamar su narrativa. Respirando hondo, se acercó al micrófono. Gracias a todos por estar aquí esta noche. He aprendido que nuestras historias son poderosas, pueden elevarnos, inspirarnos y unirnos. Su voz temblaba, pero continuó. Todos hemos enfrentado desafíos, y es a través de compartir que podemos encontrar fuerza juntos. Mientras hablaba, sintió un destello de esperanza encenderse dentro de ella. El calor de la comunidad la envolvió, un escudo contra las sombras de su pasado. Después de compartir sus propias luchas, invitó a otros a compartir sus historias, cada una resonando con temas de resiliencia y triunfo. Pero justo cuando pensaba que las cosas estaban comenzando a cambiar, una figura familiar apareció en la parte trasera de la sala. Era Carlos, apoyado en el marco de la puerta, con una expresión indescifrable. El aliento se le atascó en la garganta mientras el pánico surcaba sus venas. Las historias que se compartían a su alrededor se sentían como una burbuja frágil, y temía que la estallara con una sola palabra. El corazón de María latía desbocado mientras cruzaba miradas con él. Sintió que la sala cambiaba, la energía chisporroteando de tensión. Le costó todo su esfuerzo mantener la compostura mientras continuaba escuchando las historias que se compartían, cada una un recordatorio de la comunidad que había construido. Pero en el fondo, estaba aterrorizada. Finalmente, Carlos dio un paso adelante, rompiendo la regla no hablada que se había establecido. ¡Qué encantadora reunión!, se burló, su voz goteando sarcasmo. Pero, ¿no saben todos? Este café es un barco que se hunde. ¿Por qué desperdiciar su tiempo aquí? Los suspiros resonaron a través de la multitud, y el corazón de María se hundió. Sintió el peso del juicio sobre ella, los recuerdos de duda resurgiendo. Por un momento, consideró retirarse, huir del espacio que había luchado por crear. Pero luego recordó las historias compartidas esa noche, la resiliencia, la fortaleza, el coraje. No eran solo palabras, eran líneas de vida. Con una determinación renovada, María enfrentó a Carlos, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Este café no es solo un negocio, es una comunidad. Es un lugar donde nos levantamos unos a otros, no donde nos derribamos. Tus palabras no tienen poder aquí. La expresión de Carlos cambió, la sorpresa destellando en su rostro. La multitud detrás de ella comenzó a murmurar en acuerdo, su unidad palpable. Somos más fuertes juntas, continuó María, su voz elevándose por encima de los susurros. Y no nos silenciará el miedo. En ese momento, algo cambió dentro de María. El miedo que la había consumido comenzó a disiparse, reemplazado por un feroz sentido de empoderamiento. Se dio cuenta de que la narrativa era suya para moldear, y Carlos ya no podía ejercer control sobre su vida. Su presencia la había obligado a enfrentar sus inseguridades más profundas, pero también había encendido una llama de resiliencia que no había reconocido completamente antes. A medida que la multitud estalló en aplausos, María sintió una oleada de emociones, alivio, orgullo y un abrumador sentido de solidaridad. Las historias compartidas esa noche, las conexiones forjadas,
habían sentado las bases para algo más grande. Juntas, se apoyarían mutuamente, y juntas, se levantarían. En las semanas siguientes, el café prosperó como nunca antes. La comunidad se reunió en torno a María, no solo como dueña de un negocio, sino como un faro de fuerza y resiliencia. La noticia de la noche de cuentos se difundió, atrayendo a nuevos clientes que estaban ansiosos por ser parte de algo significativo. El café se transformó en un centro de creatividad y conexión, organizando talleres, noches de micrófono abierto y discusiones comunitarias. Sin embargo, las sombras de la influencia de Carlos estaban lejos de desaparecer. A medida que María navegaba este nuevo éxito, sabía que tenía que estar atenta. La amenaza de su represalia se cernía, pero también entendía que ya no era la misma mujer que antes se había acobardado por miedo. Era madre, empresaria y guerrera, lista para enfrentar lo que viniera. María decidió tomar medidas proactivas. Consultó con las autoridades locales y buscó consejos sobre cómo protegerse a sí misma y a su café. Con el apoyo de Juan y su comunidad, estaba decidida a crear un entorno seguro para todos. A medida que el café prosperaba, María comenzó a vislumbrar nuevas oportunidades. Se puso en contacto con otras mujeres empresarias, formando una red que no solo apoyaba los negocios de cada una, sino que también abogaba por los derechos de las mujeres en su comunidad. Juntas, organizaron talleres sobre alfabetización financiera y empoderamiento, asegurándose de que las mujeres tuvieran las herramientas necesarias para tener éxito. La transformación del café reflejaba el propio viaje de María. Lo que una vez fue un lugar de ansiedad y miedo se convirtió en un santuario de fuerza y resiliencia. Con cada día que pasaba, reclamaba su narrativa, no solo para ella, sino para todas las mujeres que alguna vez se sintieron silenciadas o menospreciadas. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, María lo enfrentaba con un renovado sentido de propósito. Había aprendido que el verdadero empoderamiento radica en la vulnerabilidad, en la fuerza de ser vista y oída. Con el apoyo inquebrantable de su comunidad y el amor de su hija, estaba lista para luchar por sus sueños. Mientras estaba de pie en el mostrador del café, observando las caras familiares de sus clientes, María sintió un profundo sentido de gratitud. Había enfrentado sus miedos, confrontado su pasado y emergido más fuerte que nunca. El viaje estaba lejos de terminar, pero ya no estaba sola. Juntas, seguirían levantándose, y juntas, crearían un futuro lleno de esperanza, resiliencia y lazos inquebrantables. A medida que las semanas se convertían en meses, el café de María se convirtió en un vibrante centro de actividad. Sin embargo, la sombra de Carlos persistía como una nube de tormenta en el horizonte. Cada día, veía a su comunidad prosperar, pero la ansiedad de su posible represalia la atormentaba. Las risas de los baristas, el tintineo de los vasos y el aroma del café recién hecho proporcionaban un telón de fondo reconfortante. Sin embargo, en los momentos de silencio, María sentía una tensión inquietante. A menudo se encontraba perdida en sus pensamientos, contemplando las consecuencias del regreso de Carlos. ¿Se vengaría de su nueva fortaleza? ¿Trataría de desmantelar todo lo que había construido? El miedo era insidioso, infiltrándose en su mente durante sus momentos más vulnerables. Aunque había reunido a su comunidad y establecido conexiones sólidas, una duda persistente permanecía. ¿Realmente estaba a salvo? Una tarde, mientras el café zumbaba con la emoción de un taller de narración de cuentos, María notó a Juan sentado en una mesa, con el ceño fruncido en pensamientos. Se acercó a él, sintiendo que tenía algo en mente. «Juan, ¿está todo bien?», preguntó, con preocupación marcada en su rostro. Él levantó la vista, su expresión seria. «He estado escuchando rumores, María. Carlos no solo está acechando, está haciendo planes. Algunas personas dicen que está tratando de reunir un grupo para socavarte, para interrumpir los eventos del café». Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Qué quieres decir con socavar?». «¿Cómo?». «Dicen que está tratando de influir en las personas en tu contra, sembrando semillas de duda. Necesitamos prepararnos para lo peor. Sé que no quieres pensar en ello, pero no podemos ignorar la realidad». María asintió, su corazón acelerado. Este era el enfrentamiento que había temido, la tormenta que había esperado que le pasara de largo. Pero ahora, entendía que ignorarlo no lo haría desaparecer.
Necesitaba prepararse, no solo por ella, sino por su comunidad, que se había reunido a su alrededor. En los días que siguieron, María se volcó en los preparativos. Fortaleció la programación del café, asegurándose de que cada evento estuviera lleno de actividades atractivas que atrajeran a la gente. Organizaron una serie de reuniones comunitarias donde los locales podían discutir sus preocupaciones y pensar en formas de apoyarse mutuamente. Se puso en contacto con otros negocios locales, forjando alianzas y fomentando un frente unido contra cualquier negatividad. Cada noche, al cerrar el café, María reflexionaba sobre su viaje. Se había transformado de una mujer paralizada por el miedo en un faro de esperanza y fuerza. Sin embargo, los recuerdos de sus fracasos pasados la atormentaban, momentos en los que se había sentido impotente cuando había permitido que otros dictaran su narrativa. Pero esas experiencias también le habían otorgado lecciones valiosas. Había aprendido la importancia de la comunidad, de mantenerse unida contra la adversidad. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, María reunió a sus aliadas, un grupo de mujeres emprendedoras que se habían convertido en sus amigas y apoyos más cercanos. Se sentaron alrededor de una mesa, con tazas de café en mano, discutiendo estrategias para superar la influencia de Carlos. Cada mujer trajo sus propias fortalezas y perspectivas únicas, creando un tapiz de solidaridad. Juntas, podemos mostrarle que no tenemos miedo, afirmó María, con la voz llena de convicción. Este café nos representa a todas. Es un símbolo de nuestra resiliencia y nuestro rechazo a ser silenciadas. Sus amigas asintieron en acuerdo, con expresiones decididas. Compartieron sus propias historias de superar obstáculos, de enfrentar sus miedos. Fue un recordatorio poderoso de que no estaban solas en sus luchas. A medida que pasaban los días, el café continuaba bullicioso de actividad. Los clientes llenaban las mesas, las risas y las conversaciones fluían libremente. Pero María permanecía atenta, sus ojos escaneando la sala en busca de cualquier señal de Carlos. La anticipación de un enfrentamiento inminente pesaba sobre sus hombros. Luego, una fatídica tarde, mientras el café albergaba un evento especial, la tensión alcanzó un punto de ebullición. La sala estaba llena de personas compartiendo historias de perseverancia, amor y comunidad. Justo cuando María comenzó a sentir un sentido de triunfo, la puerta se abrió de golpe y Carlos entró, flanqueado por un grupo de clientes descontentos. Su corazón se hundió al verlo avanzar con aires de arrogancia, una sonrisa burlona en su rostro. ¡Qué encantadora reunión!, exclamó, su voz goteando sarcasmo. Pero seamos honestos, este lugar es solo una ilusión. Todos ustedes están viviendo en una fantasía. Susurros de sorpresa recorrieron la multitud, y María sintió un torrente de miedo. Pero al mirar a su alrededor, vio a sus aliadas firmes a su lado, con expresiones resueltas. La calidez de su presencia encendió algo dentro de ella, una chispa de coraje que comenzó a arder. Carlos, dijo, dando un paso al frente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Este café no es una ilusión. Es una comunidad construida sobre confianza y apoyo, y ninguna cantidad de tu negatividad cambiará eso. Él se rió, pero había un atisbo de incertidumbre en sus ojos. ¿Crees que a estas personas les importas? Solo están aquí por el café gratis y las historias. Verás lo rápido que se darán la vuelta cuando las cosas se pongan difíciles. María sintió un aumento de adrenalina al mirar a sus amigas, quienes asintieron en apoyo. No estamos aquí por café gratis, Carlos. Estamos aquí las unas por las otras. Estamos aquí para levantarnos mutuamente, algo que tú no entenderías. La multitud comenzó a murmurar en acuerdo, la energía cambiando a medida que más y más voces se unían. La bravata de Carlos comenzó a desmoronarse, y en ese momento, María se dio cuenta de que no solo estaba enfrentándose a él, estaba de pie con su comunidad, una fuerza poderosa que no podía ser desmantelada fácilmente. Pero justo cuando sintió que la marea cambiaba a su favor, Carlos desató su carta final. ¿Crees que esto ha terminado? Apenas estás comenzando. Tengo amigos que quieren verte fracasar, y harán lo que sea para asegurarse de que este pequeño sueño tuyo se desmorone. La amenaza flotó en el aire, escalofriante y palpable. María sintió una ola de duda inundarla, el miedo volviendo a su mente.
¿Y si tenía razón? ¿Y si su comunidad se volvía en su contra? Sin embargo, al mirar los rostros de sus amigas y clientes, se dio cuenta de algo esencial. Ya había enfrentado sus peores miedos, y había salido más fuerte. «No dejaré que nos intimides, Carlos», dijo, su voz inquebrantable. «No tendremos miedo. Nos mantendremos unidas». En el momento en que las palabras salieron de sus labios, la multitud estalló en aplausos, sus voces elevándose en un coro de solidaridad. En ese momento, María comprendió que estaban unidas por algo mucho más poderoso que el miedo. Estaban atadas por sus experiencias compartidas, su fuerza colectiva y un compromiso de apoyarse mutuamente. La expresión de Carlos se oscureció, la fachada de confianza agrietándose. «Esto no ha terminado, María», escupió antes de girar sobre sus talones y salir furioso, sus seguidores tras de él. Cuando la puerta se cerró de golpe, una ola de alivio recorrió a María. El enfrentamiento había sido intenso, pero había consolidado su creencia en su comunidad. No eran solo clientes, eran aliadas, amigas y una familia forjada a través de historias y luchas compartidas. Esa noche, mientras el café se tranquilizaba, María reflexionó sobre los eventos que habían ocurrido. Se había enfrentado a Carlos y había salido victoriosa, no solo por sí misma, sino por todos los que alguna vez se sintieron marginados o silenciados. Había encontrado su fuerza en la vulnerabilidad, y junto a su comunidad, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Con el peso de la duda levantado de sus hombros, María se comprometió a seguir construyendo no solo un negocio exitoso, sino un santuario de resiliencia y empoderamiento. Sabía que el camino por delante podría seguir lleno de desafíos, pero ya no tenía miedo. Tenía aliadas, una comunidad y un propósito compartido que la guiaría a través de la tormenta. El café estaba vivo con energía esa noche, un vibrante tapiz de risas, conversaciones y el tintineo de las tazas. Sin embargo, debajo de la superficie, una corriente de tensión recorría la sala, una conciencia de que algo significativo estaba a punto de ocurrir. María se encontraba en el centro de todo, su corazón latiendo con fuerza mientras se preparaba para el enfrentamiento que había temido durante tanto tiempo. La advertencia de Carlos resonaba en su mente, un escalofriante recordatorio de que la guerra estaba lejos de haber terminado. A medida que el evento de contar historias alcanzaba su punto máximo, la puerta se abrió de golpe y Carlos entró, flanqueado por un grupo de clientes descontentos que alguna vez fueron habituales. La atmósfera cambió instantáneamente, una tensión palpable cubriendo a la multitud. María sintió que le faltaba el aliento al observar su actitud confiada, la sonrisa que parecía burlarse de todo lo que había luchado por construir. «Mira quién tenemos aquí», llamó, su voz goteando desprecio. La reina del café, rodeada de sus leales súbditos. Pero no nos engañemos, todo esto es solo una farsa. El corazón de María latía con fuerza mientras reunía sus pensamientos. El calor de sus amigos y clientes la rodeaba, pero la duda comenzó a infiltrarse. ¿Y si las palabras de Carlos tenían algo de verdad? ¿Y si todos estaban aquí solo por los placeres efímeros del café, listos para abandonar el barco ante el primer signo de problemas? Sin embargo, mientras escaneaba la habitación, se encontró con los ojos de sus amigos, Juan, Elena y las otras mujeres que habían estado a su lado en las buenas y en las malas. Sus expresiones, llenas de determinación y solidaridad, reavivaron la chispa de valentía dentro de ella. Enderezó los hombros, recordando la fuerza que había encontrado en su comunidad. «Carlos», comenzó, su voz temblorosa pero resuelta. «Este café no es una fantasía, es un reflejo de nuestros sueños compartidos y resiliencia. Tus intentos de sembrar discordia no tendrán éxito aquí». Rió, un sonido duro y burlón que resonó por el café. «¿Realmente crees eso? Solo espera. Te mostraré lo rápido que puede desmoronarse tu pequeño mundo». Con eso, se volvió hacia la multitud, su voz volviéndose más fuerte. «Son unos tontos por apoyarla. Solo está aquí para aprovecharse de su amabilidad. ¿Qué pasará cuando ella falle? ¿Qué pasará cuando no pueda mantener este lugar a flote? Se quedarán con nada». Hubo un momento de silencio mientras sus palabras flotaban en el aire, y María sintió que su corazón se hundía. Las semillas de duda que estaba plantando comenzaron a echar raíces, y pudo ver a algunos clientes moviéndose incómodamente en sus asientos.
Pero justo cuando esa duda amenazaba con afianzarse, algo notable sucedió. Juan se levantó, su voz firme e inquebrantable. «Carlos, no sabes de lo que hablas», gritó, su pasión encendiendo a la multitud. «María ha creado un espacio para todos nosotros, nos ha dado un hogar cuando más lo necesitábamos. No vamos a ninguna parte». La multitud estalló en aplausos, y María sintió una oleada de gratitud hacia sus amigos y seguidores. Su unidad era un poderoso contrapeso a las palabras venenosas de Carlos. Pero Carlos no había terminado. Avanzó más dentro del café, sus ojos desorbitados de furia. «¿Crees que esto es solo un café? ¿Crees que se trata solo de café y cuentos? Te arruinaré, María. Me aseguraré de que todos sepan quién eres realmente». En ese momento, María sintió el peso de sus fracasos pasados caer sobre ella como una ola gigante. Recuerdos de sus luchas, los momentos en que se sintió impotente y las veces que permitió que otros dictaran su narrativa inundaron su mente. Pero se dio cuenta de que esas experiencias le habían enseñado lecciones invaluables sobre la importancia de la comunidad, de estar juntos y de abrazar la vulnerabilidad. Con renovada determinación, María dio un paso al frente, su voz firme y fuerte. «Puedes intentar separarnos, pero fallarás. Somos más fuertes juntos, y no nos silenciarás con tus amenazas. Este café representa esperanza, resiliencia y el poder de la comunidad. Y lo defenderé con todo lo que tengo». La multitud estalló en vítores, sus voces elevándose al unísono, ahogando los intentos de Carlos de recuperar el control. En ese momento de solidaridad, María sintió un profundo cambio dentro de sí misma. El miedo que una vez la había atrapado comenzó a disiparse, reemplazado por un feroz sentido de empoderamiento. Pero Carlos, sintiendo que su control se desvanecía, se lanzó hacia adelante, sus ojos ardían de rabia. «¿Crees que esto es solo un juego? No seré desestimado». El café cayó en un silencio sepulcral mientras la amenaza de una confrontación física se cernía en el aire. El corazón de María latía con fuerza, sus instintos gritando que se echara atrás, que se retirara a la seguridad de sus amigos. Pero sabía que este momento era demasiado significativo. No se trataba solo de ella, se trataba de cada persona en esa habitación que había luchado a su lado. «Aléjate, Carlos», dijo María, su voz baja y controlada, pero llena de una feroz determinación. «No eres bienvenido aquí, y no nos intimidarás. Mantendremos nuestra posición». La tensión en la sala se espesoró, y por un breve momento, pareció que el tiempo se había detenido. El corazón de María latía con fuerza mientras se preparaba para lo peor. ¿Atacaría? ¿Intentaría provocarla a ella o a sus amigos? Pero entonces, notó algo notable. Los clientes, su comunidad, se habían puesto de pie, formando una barrera protectora a su alrededor. Rostros que antes habían estado inseguros ahora rebosaban de valentía. Su solidaridad era palpable. Juan dio un paso adelante, manteniéndose firme a su lado, y Elena se unió a él, su presencia inquebrantable un testimonio de su vínculo. La bravata de Carlos vaciló, y en ese momento, María vio la chispa de duda en sus ojos. La realización le llegó, no solo la estaba confrontando a ella, se estaba enfrentando a un frente unido, una comunidad que no se echaría atrás ante la intimidación. «¿Crees que puedes asustarnos?», desafió Juan, su voz resonando con convicción. «Hemos construido algo hermoso aquí, y no vamos a dejar que lo destruyas». Carlos miró a su alrededor, su expresión cambiando de ira a confusión, luego finalmente a desesperación. Era como si se diera cuenta de que el poder que una vez tuvo se le escapaba entre los dedos. En un acto final de desafío, María dio un paso adelante, su voz firme. «Puedes intentar intimidarnos, Carlos, pero no te tenemos miedo. Este café es nuestro santuario, y lo protegeremos. No ganarás». Con sus palabras, la multitud estalló en aplausos una vez más, sus vítores resonando por el café. Carlos, dándose cuenta de que estaba superado en número y en fuerza, se dio la vuelta y salió furioso, sus seguidores siguiéndolo, sus rostros una mezcla de incertidumbre y derrota. Cuando la puerta se cerró de golpe, una ola de euforia recorrió a María. La confrontación había sido intensa, pero había solidificado su creencia en su comunidad. No solo eran patrocinadores, eran aliados,
amigos y una familia forjada a través de historias y luchas compartidas. Esa noche, mientras el café se tranquilizaba, María reflexionó sobre los eventos que habían transcurrido. Se había enfrentado a Carlos y había salido victoriosa, no solo por ella misma, sino por todos los que alguna vez se sintieron marginados o silenciados. Había encontrado su fuerza en la vulnerabilidad, y junto con su comunidad, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. La experiencia la había transformado, redefiniendo su viaje y su propósito. Había aprendido que el verdadero empoderamiento provenía de estar unidos, de abrazar la fuerza que se encuentra en la unidad. Y mientras miraba a su alrededor las caras de sus amigos y apoyadores, María sabía que no solo habían defendido su café, habían forjado un vínculo inquebrantable que los llevaría a través de cualquier tormenta que pudiera venir. El café zumbaba de energía, pero la atmósfera había cambiado. Las secuelas de la confrontación con Carlos flotaban en el aire como el aroma del café recién hecho, rico pero pesado. María estaba de pie en el mostrador, mirando las profundidades turbulentas de su taza, el calor filtrándose en sus palmas. Aún podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas, un recordatorio de su desafío y del apoyo inquebrantable de su comunidad. A su alrededor, los clientes comenzaron a relajarse, risas burbujeando mientras reanudaban sus conversaciones. Sin embargo, la energía había cambiado, era más vibrante, matizada con un nuevo sentido de empoderamiento y solidaridad. María miró hacia arriba para ver a Juan y Elena discutiendo animadamente los eventos de la noche con algunos de los otros habituales, sus caras iluminadas con pasión y camaradería. Esto ya no era solo un café, era un bastión de resiliencia, un lugar donde las historias no solo se compartían sino que se defendían. A medida que la noche avanzaba, María tomó un momento para apartar a Juan y Elena. ¿Puedes creer que eso acaba de pasar?, les preguntó, su voz una mezcla de incredulidad y emoción. Juan se rió, sacudiendo la cabeza. Nunca he visto a Carlos tan alterado. Te mantuviste firme, María. Eso fue increíble. Elena asintió, sus ojos brillando de admiración. Mostraste a todos lo que significa estar juntos. Tus palabras resonaron en nosotros, y nos recordaron que somos una comunidad, no solo clientes. María sintió una oleada de gratitud. No podría haberlo hecho sin ustedes. Todos se pusieron de pie conmigo cuando más importaba, dijo, su voz densa de emoción. El vínculo que compartían se había transformado en algo más profundo. Ya no se trataba solo de amistad, sino de una fuerza colectiva que podía resistir cualquier tormenta. A medida que el café se vaciaba más tarde esa noche, María tomó un momento para reflexionar sobre el torbellino de emociones que se había desatado. Estaba de pie detrás del mostrador, limpiando superficies, su mente regresando sobre la confrontación. Las palabras de Carlos habían tocado un nervio, pero también habían encendido un fuego dentro de ella, un fuego que ardía por la justicia, la comunidad y el empoderamiento. Pensó en las lecciones que había aprendido a través de sus luchas, los fracasos que una vez parecieron insuperables. Cada contratiempo la había moldeado, enseñándole la importancia de la vulnerabilidad y el poder de la conexión. Esos momentos de duda la habían llevado a este mismo punto, donde podía mantenerse orgullosa e inquebrantable ante la adversidad. En los días que siguieron, el café se transformó. Los clientes comenzaron a llegar no solo por café, sino para compartir sus historias, conectarse y relacionarse entre sí a un nivel más profundo. María organizó noches de narración que llenaron el espacio con voces de triunfo y resiliencia, y observó cómo florecían amistades entre aquellos que alguna vez fueron extraños. El café se convirtió en un santuario no solo para María, sino para todos los que buscaban consuelo y comunidad. Juan y Elena asumieron más responsabilidades, ayudando a promover eventos y contactar a artistas locales. La energía en el café era palpable, y la noticia comenzó a correr por el barrio. María sintió que una sensación de orgullo surgía dentro de ella. Estaban creando algo significativo, un espacio que celebraba la diversidad y la inclusión. Sin embargo, en medio de la alegría, María no podía sacudirse la sombra persistente de las palabras de Carlos. Había visto cuán rápido podían escalar las cosas, como el rencor de una persona podía amenazar con deshacer el tejido de su comunidad. Sabía que habría desafíos por delante, pero encontró fuerza en las conexiones que había forjado. Una tarde, mientras organizaba un potluck comunitario,
María notó un rostro familiar acechando en la entrada. Era Lucy, una antigua clienta que se había distanciado del café después de una crisis personal. María se acercó a ella, la preocupación grabada en su frente. «Hola, Lucy. Ha pasado un tiempo. ¿Todo está bien?» Lucy miró hacia arriba, sus ojos llenos de incertidumbre. «He estado luchando, María. Quería volver, pero no sabía si encajaría». El corazón de María se dolió ante la vulnerabilidad en la voz de Lucy. «Perteneces aquí, Lucy. Este es un lugar para todos, especialmente para aquellos que más lo necesitan. Todos estamos en esto juntos». Con una sonrisa tímida, Lucy entró, y María sintió una oleada de calidez. Esto era exactamente por lo que había luchado, un espacio donde todos se sintieran incluidos, donde las historias pudieran compartirse sin miedo al juicio. A medida que las semanas se convertían en meses, el café prosperó. María abrazó su papel como líder, pero nunca perdió de vista lo que la había llevado a este punto, la fuerza encontrada en la vulnerabilidad y el poder de la acción colectiva. Comenzó a realizar talleres sobre empoderamiento y defensa, alentando a otros a encontrar sus voces y desafiar sus propios miedos. Los lazos entre los clientes se profundizaron, reforzando un sentido de solidaridad que trascendía la mera amistad. Comenzaron a organizar programas de alcance comunitario, abordando las necesidades de aquellos que habían sido marginados. María sintió un profundo sentido de realización al ver su visión cobrar vida, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Una tarde, mientras el café vibraba de emoción, María se quedó atrás y observó el vibrante tapiz de vidas entrelazadas dentro de sus paredes. Sentía un aumento de gratitud por el camino que había recorrido, desde las profundidades de sus inseguridades hasta las alturas del empoderamiento. El café se había convertido en un faro de esperanza, un lugar donde se celebraban las historias y se forjaban conexiones. En momentos de reflexión silenciosa, María a menudo pensaba en Carlos. Había aprendido a procesar el dolor de la traición, reconociendo que sus acciones estaban arraigadas en sus propias inseguridades. En lugar de amargura, eligió el perdón, una liberación que le permitió concentrarse en el impacto positivo que podía generar. Mientras se preparaba para otra noche de narración de cuentos, María sintió una sensación de paz invadirla. No solo había transformado su propia vida, sino también las vidas de innumerables otros. Juntos, habían desafiado las normas que buscaban silenciarlos, creando un espacio que celebraba la diversidad y la inclusión. El futuro se sentía brillante y María sabía que el camino estaba lejos de terminar. Estaba lista para abrazar cualquier desafío que se presentara, fortalecida por los lazos inquebrantables que había forjado. Cada historia compartida, cada conexión hecha, era un recordatorio del poder de la comunidad, la fuerza encontrada en la solidaridad y la belleza de los sueños compartidos. A medida que los primeros clientes comenzaron a llegar, María sonrió, su corazón lleno. No solo había construido un café, había nutrido un movimiento, una comunidad próspera que seguiría creciendo y evolucionando. Y en ese momento, rodeada de las risas y las historias de aquellos a quienes amaba, comprendió que no solo era una líder, sino un catalizador para el cambio, una taza de café, una historia a la vez. Mientras María observaba cómo el café cobraba vida con risas y relatos, sintió una profunda sensación de logro invadirla. El viaje transformador en el que se había embarcado no solo había remodelado su vida, sino que también había creado un impacto imborrable en las vidas de quienes la rodeaban. Con cada día que pasaba, el café prosperaba como un vibrante centro de conexión, un lugar donde se compartían luchas y se celebraban victorias. Las noches de narración de cuentos se convirtieron en una tradición apreciada, atrayendo a cada vez más personas del vecindario. Había una energía palpable en el aire, un entendimiento compartido de que eran parte de algo más grande que ellos mismos. María había creado un santuario donde se abrazaba la vulnerabilidad y se nutría la fuerza, y disfrutaba del nuevo propósito que la había impulsado hacia adelante. Reflexionando sobre los últimos meses, María reconoció cuán lejos había llegado desde ese fatídico enfrentamiento con Carlos. El miedo que una vez aprisionó su corazón había sido reemplazado por coraje y resiliencia. No solo había descubierto su voz, sino también su poder para generar cambios. Empoderada por el apoyo inquebrantable de su comunidad, se sentía lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Una noche,
Mientras el café se llenaba de clientes ansiosos por compartir sus historias, María miró alrededor las caras iluminadas por el cálido resplandor de las luces. Juan contaba animadamente su última aventura, mientras Elena escuchaba atentamente, con una amplia sonrisa en su rostro. Lucy estaba sentada cerca, riendo con un grupo al que se había unido recientemente, su incertidumbre anterior reemplazada por un sentido de pertenencia. En ese momento, María comprendió el verdadero significado de su viaje. Todos habían encontrado fuerza en los demás, transformando sus luchas individuales en una resiliencia colectiva. A medida que la noche avanzaba, María se acercó al micrófono, con el corazón latiendo de anticipación. Siempre había sido un poco tímida para hablar en público, pero el café la había cambiado. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí esta noche, comenzó, su voz firme pero llena de emoción. Este café es más que solo un lugar para tomar café, es un testimonio de lo que podemos lograr cuando nos unimos. Cada una de sus historias importa, y juntos podemos inspirar cambios no solo en nuestras vidas, sino en el mundo que nos rodea. El público estalló en aplausos, una ola de apoyo que llenó la sala de calidez. María sintió cómo cambiaba la energía, un entendimiento colectivo de que eran parte de algo transformador. El café se había convertido en un catalizador para el cambio, no solo para ella, sino para todos los que cruzaban sus puertas. En las semanas que siguieron, María comenzó a explorar nuevas posibilidades. Imaginó colaboraciones con organizaciones locales, talleres que empoderarían a otros para compartir sus historias e iniciativas que elevarían a quienes lo necesitaran. El café no era simplemente un negocio, tenía el potencial de desencadenar movimientos, de crear ondas de bondad y entendimiento a lo largo de la comunidad. Mientras se sentaba con Juan y Elena una tarde tranquila, compartió sus ideas. ¿Qué tal si organizamos una feria comunitaria? Podríamos exhibir talento local, compartir recursos y quizás incluso recaudar fondos para causas que nos importan, sugirió, con emoción burbujeando en su voz. Juan asintió con entusiasmo. Me encanta esa idea. Es una oportunidad para conectarnos con aún más personas y mostrarles lo que podemos lograr juntos. Elena se unió. Podríamos invitar a oradores, tener exhibiciones de arte e incluso montar puestos para artesanos locales. Esto realmente podría unir a nuestra comunidad. María sintió un aumento de esperanza ante la perspectiva de sus planes. Cada conversación, cada chispa de creatividad, le recordaba la importancia de la comunidad, de cómo se levantaban mutuamente, transformando luchas en un viaje compartido hacia el empoderamiento. A medida que se acercaba el día de la feria, el café vibraba de anticipación. María observaba cómo su visión se desplegaba, cada detalle juntándose para crear un evento que resonaba con el espíritu de resiliencia y solidaridad que habían cultivado. La feria fue un éxito rotundo, atrayendo a personas de todos los ámbitos de la vida. Las historias compartidas ese día, de triunfos, desamor y esperanza, se entrelazaron, creando un hermoso tapiz de la experiencia humana. En las semanas siguientes a la feria, María se encontró reflexionando sobre su propio viaje. Ella había enfrentado momentos de duda, sin embargo, cada desafío solo había fortalecido su determinación. El café se había convertido en un faro de luz en su vida, un recordatorio del poder de la conexión y la importancia de estar juntos. Mientras se sentaba en el café una tarde, saboreando su bebida favorita, miró a su alrededor y vio rostros familiares inmersos en profundas conversaciones, risas resonando en el aire. En ese momento, María sintió un profundo sentido de pertenencia. Había creado un hogar no solo para ella, sino para todos los que buscaban consuelo y conexión dentro de esas paredes. El camino por delante se sentía lleno de posibilidades. Con cada historia compartida, cada conexión hecha, María sabía que estaban forjando un camino hacia un futuro más brillante. Se sentía lista para abrazar cualquier desafío que se presentara, fortalecida por la comunidad que había nutrido. A medida que el sol se sumergía en el horizonte, proyectando un tono dorado sobre el café, María inhaló profundamente y sonrió. Había transformado su dolor en propósito, sus luchas en fortaleza. Y al mirar hacia el futuro, se dio cuenta de que el latido del café reflejaba el suyo propio, un ritmo de resiliencia, amor y esperanza inquebrantable. Al final, María entendió que el viaje no era solo sobre superar la adversidad, se trataba de abrazar la belleza de la conexión,
el poder de la comunidad y la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad. Con cada día que pasaba, continuaba inspirando a quienes la rodeaban, recordándoles que juntos podían crear un mundo donde las historias fueran celebradas y cada voz importara. A medida que el café vibraba con vida, María sintió que una sensación de paz la envolvía. No solo había construido un café, había nutrido un movimiento. Y en ese momento, rodeada de risas y conexión, comprendió que no era solo una líder, sino un catalizador para el cambio, una taza de café, una historia a la vez. Este viaje sirve como un poderoso recordatorio de que nuestras luchas pueden unirnos y que juntos podemos crear un futuro más brillante. ¿Qué historias has compartido que te han conectado con otros? ¿Cómo podemos continuar elevándonos unos a otros mientras navegamos por nuestros caminos? Reflexionemos sobre el poder de la comunidad y la solidaridad, y si esta historia resonó contigo, comparte tus pensamientos abajo. Tu voz importa. Juntos, podemos inspirar el cambio.